Hola, hola, hola. Tengan todos una muy buena noche. Bueno, una fría noche aquí en Calama. La verdad es que comenzamos un minuto antes. Usted sabe que me gusta empezar a la hora o un minuto antes. Como siempre vamos a esperar un momento para que yo pueda tener mi retorno. Espero que nos estemos escuchando bien. Bien, a ver, permiso. Excelente, nos escuchamos bien. Hoy día tuve unos pequeños problemas con el micrófono, pero ya están arreglados. Bienvenidos todos a un nuevo episodio. Este es el episodio 27 de esta excursión por la teología sistemática bíblica, ¿verdad? Donde hemos tocado una infinidad de temas. No, mentira. No ha sido una infinidad de temas. De hecho, tenemos 27 episodios con este 26 anteriores, donde hemos hablado de todo lo que es la doctrina del Dios Trino. Ya estamos en la parte donde estamos hablando de los atributos comunicables o transferibles, y como he venido diciendo, creo que es bueno que le llamemos como corresponde, perfecciones de Dios. En este caso, perfecciones comunicables de Dios, es decir, perfecciones que nosotros podemos imitar o emular de cierta manera, dadas nuestras limitaciones. Hoy, al igual que el episodio anterior que fue la santidad, hoy hablamos de la justicia y es algo espectacular. Yo creo que en una hora no vamos a alcanzar a cubrir en profundidad esto. De hecho, todos los temas, los 26 episodios anteriores, todos se pueden profundizar aún más. Pero la idea de hacer esto es que despertar en ustedes esa hambre por conocer a nuestro Señor, esa hambre por conocer a nuestro Padre, esa hambre por querer saber más de nuestro Dios y poder acercarnos y adorarle mejor. Recuerden que hemos visto que el conocer mejor y más a Dios nos permite servir y adorarle más y mejor. Entonces, hoy, como pueden ver acá abajo, estamos viendo la justicia de Dios, que es una perfección tremenda de nuestro Dios. Es algo que hoy día vamos a tratar de dejar claro, pero les repito, al final del día es su responsabilidad escudriñar y profundizar en esto, y que usted pueda llevar todo esto a la escritura, para que no digan, y creo que he dado este consejo antes, no importa quién esté, no importa que sea un gran predicador, no importa, creo que tengo el gorro medio chueco y me perturba, ahí sí, no importa que sea un gran predicador, un gran pastor, nadie, todo lo que usted escuche con respecto a Dios, llévelo a la palabra del Señor, y ahí el Santo Espíritu de Dios y su propia determinación a descubrir la verdad lo van a llevar justamente a eso, a la verdad. Y usted va a poder descubrir los errores, si es que hubiesen, en alguna enseñanza o en alguna predicación. Y eso es responsabilidad suya. Entonces, recuerden que siempre usamos el software bíblico Logos y como texto principal el sumario teológico Lexham. Pero siempre trato yo de usar distintas herramientas y recursos de este software bíblico, que es lejos lo mejor que hay digital para la escudriñación de las escrituras. Lo que me tomaba a mí, no sé, 8 horas, en el software bíblico Logos lo completo en una hora. Es tremendo, es una herramienta maravillosa. Entonces, hoy día vamos a ver episodio 27, la justicia de Dios. Y vamos a ir con nuestro sumario teológico Lexham. La justicia de Dios. Esa es la perfección que hoy vamos a ver. La perfección comunicable o transferible. Aquí tenemos este diagrama donde vemos el camino que hemos tomado, pero aquí, déjenme ver algo. Sí, bien, estamos súper bien con el sonido. Aquí entonces nosotros vamos a ver lo siguiente, que tenemos un camino recorrido, pero aquí antes de esto tenemos también mucho que hemos visto. Yo creo que voy a, al final, no sé si de hoy, pero de este primer ciclo, que como pueden ver termina con la ira de Dios, vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos visto. Acá podemos ver un vistazo rápido de toda esta parte en lo que hemos visto. Entonces, vamos a darle con esto, ¿bien? La justicia de Dios habla del carácter de Dios específicamente en relación con la coherencia entre su voluntad revelada y sus acciones a favor de su pueblo. ¿Bien?
Vamos a verlo de nuevo. La justicia de Dios habla del carácter de Dios, específicamente en la relación con la coherencia entre su voluntad revelada y sus acciones a favor de su pueblo. Continuamos. Vamos a ver si me queda un poco más arriba. Bien. Cuando se habla de la justicia de Dios en la Biblia, se hace en el contexto de su gobierno y reinado como rey y juez sobre su creación. Esto lo podemos ver en Salmos 97, 2 y en Hechos 17, 31. Vamos a leer el Salmo 97, 2. Recuerden que yo no leo todas las citas bíblicas por un tema de tiempo, pero usted siempre las puede anotar, puede volver a este programa, a todos los episodios que han grabado tanto aquí en la página de Facebook como en nuestro canal de YouTube, Calama para Cristo. Entonces 97, 2. Nubes y densas tinieblas lo rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Aquí vemos que Él es realmente el juez y el rey. Como juez, Dios no solo actúa de acuerdo a lo que se considera correcto. Su voluntad revelada también servirá como el estándar más elevado de lo que es correcto. Ahí está destacado. Se los voy a dejar un momento para que lo anoten, le saquen foto o screenshot. Veamos lo que dice Deuteronomio 32:4 con respecto a eso. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Amén. Y aquí me quiero detener un poquito, pero recuerden esto, su voluntad revelada también servirá como el estándar más elevado de lo que es correcto. ¿Por qué me voy a detener aquí un momento? No me quiero tomar mucho tiempo, porque quiero alcanzar a leer todo el material. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es el estándar por excelencia, objetivo, trascendente de lo que es correcto. El ser humano en sí no puede definir lo que es bueno o malo porque diferimos el uno del otro. Tampoco podemos pensar que el estándar está en nosotros. Por ejemplo, algunos podrían decir, no sé, la Madre Teresa fue una mujer muy buena, entonces ella es el estándar de lo bueno y lo malo. O por el contrario, algunos podrían decir, Hitler fue malo, fue un hombre muy malo, entonces él es el estándar de lo malo. Pero la verdad es que tampoco es así, porque ese estándar es Dios. No es ni el hombre o la mujer más buena que usted conozca, ni el hombre o la mujer más mala que usted conozca, es Dios. Él es la línea, Él es el límite, Él es la regla, es con lo que medimos, porque de Él emana esta justicia, porque Él es justicia, esta justicia perfecta, Él es moralmente perfecto, es un ser moralmente perfecto. Entonces, tenemos que entender primero que el mal no tiene ontología. Aquí vamos a separar un poquito dos conceptos. Yo no estoy hablando del mal de manera epistemológica, es decir, ¿por qué sabemos lo que sabemos? No, yo no quiero decir el mal es malo por, no, yo estoy hablando de la ontología, es decir, del ser, del estudio del ser. Entonces, el mal, yo no quiero que pensemos en el mal como ¿por qué sé que es malo? Ese es un paso después. Pensemos en el mal de la siguiente manera. El mal, para existir, necesita del bien. El mal por sí solo no existe, por eso decimos que el mal no tiene ontología. El mal lo podemos definir como la ausencia del bien o el abuso o el mal uso del bien. Pensémoslo de esta manera. Tenemos un árbol que tiene una parte de su tronco podrida. Si yo le quito la parte podrida al árbol, tengo un mejor árbol. Pude hacer un mejor árbol, un árbol que no tiene esa parte podrida. Pero si yo a esto mismo le quito el árbol a lo podrido, no me queda nada. La parte podrida del árbol no puede existir sin el árbol. Lo mismo pasa con el mal. El mal sin el bien no existe. Y el bien sin Dios tampoco existe porque Él es el bien superior. Entonces cuando llegue usted, este es el dato apologético de la noche. Cuando venga usted a decir un ateo, por ejemplo, un no creyente, déjeme mojarme la gargantita.
Dios no existe o Dios es acá, Dios es malo porque mató a los cananeos en el Antiguo Testamento. O Dios no existe porque si Dios existiera no habría mal. Tenemos que preguntarle primero, ¿y cómo sabes tú lo que es malo y lo que es bueno? ¿Cómo sé yo que una línea no es recta y es curva? Porque previamente conocía el concepto de línea recta. Y ahí yo puedo decir que es una línea curva. Para yo decir que algo es malo, tengo que inevitablemente saber lo que es bueno. Y lo que es bueno viene de Dios. No viene ni de la cultura, ni de la historia, ni de la actualidad, ni de la moda. No, viene de Dios. Entonces, si alguien dice Dios no existe, pero ese Dios que no existe es malo, o cambiemos un poco esto. El ateo nos dice Dios no existe y mentir es malo. ¿Cómo sabe él que lo que es malo? Porque aunque no crea en este ser puso una ley moral en nuestros corazones. Usted, no importa su creencia, no importa de dónde haya nacido. Si yo le digo torturar a un bebé de 3 meses por diversión es malo, toda persona racional y que no está perturbada psicológicamente diría sí es malo. Crea o no crea en Dios. ¿Y por qué? Porque como Dios es el estándar moral trascendente, objetivo de lo bueno y lo malo, y Él puso en nuestros corazones una ley inviolable, bueno, una ley indeleble quizás, sabemos que lo que es bueno y es malo, no porque yo lo diga, no porque la cultura me lo dice, sino que porque hay un ser trascendente, que es el estándar de lo bueno y lo malo. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces vamos a continuar con nuestro sumario teológico Lexam. Ok, estamos aquí entonces. Su voluntad revelada también servirá como el estándar más elevado de lo que es correcto. Amén, amén. Tomadas conjuntamente, la voluntad revelada de Dios y los actos de Dios a favor de su pueblo son internamente coherentes y nunca se contradicen entre sí. Además, nuestra comprensión de la justicia de Dios aporta integración y coherencia a todos los demás atributos revelados de Dios. Atributos considerados por teólogos como incomunicables, la eternidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, santidad, etcétera, o comunicables, bondad, amor, misericordia, etcétera. En esta coherencia integrada que podemos comenzar a comprender cuán distinto es Dios de su creación y cuán digno de reinar como rey. Recuerden, estimados hermanos, que Dios tiene lo que se conoce como otredad. Otredad. Dios es completamente distinto a todo lo creado. Él es completamente diferente. Otredad. Amén. Continuamos. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios actúa de manera justa a favor de su pueblo, demostrando que está presente e interesado activamente en sus vidas. Esto lo pueden ver en Jeremías 9:24. Estas acciones no solo revelan sus atributos divinos a la humanidad, sino que también sirven como un estándar de justicia para cómo debe actuar su pueblo. Amén. Eso es tremendo, ¿no? Tenemos que nosotros actuar de manera justa, como lo hace nuestro Dios. Por ejemplo, Dios, que es perfectamente santo, puede tener una disposición de misericordia hacia aquellos que otros podrían considerar que no son merecedores de ella, hacia un pueblo profano o impío. Entonces, puede actuar a su favor de acuerdo con su amor y extender su gracia a través del medio extraordinario de enviar a su Hijo a morir en una cruz. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Jesús. Debido a que Dios es justo, entre paréntesis, el estándar de lo que es correcto. Grábense eso. Hermanos, el estándar de lo bueno y lo malo es Dios. No es la cultura, no es mi nacionalidad, no es nada excepto Dios.
El atributo de Dios de la santidad está en perfecta armonía con su disposición misericordiosa y sus acciones a favor de un pueblo que no la merece. Lo que parece paradójico o incluso absurdo para los seres humanos finitos, nosotros, encuentra coherencia en la justicia de un Dios eterno. También se convierte en el estándar de justicia revelado por el cual juzgamos nuestra propia conducta. Aquí también me voy a detener un momento. Primero quiero partir con la última parte que leímos. Si yo mido mi conducta o mi actuar con cómo actúa otra persona, probablemente me encuentre muy bueno o muy malo. Imagínense que yo me compare, y vamos a seguir con el ejemplo, me compare con Hitler. Yo digo, bueno, yo comparado con Hitler soy bueno. Entonces, por ende, soy bueno. Entonces, no es objetivo mi comparación. O yo comparado con la Madre Teresa, para seguir la línea, soy muy malo. Entonces soy malo. No, es Dios el que da el estándar el cual yo debo seguir. Está por acá arriba, ojo, está muy alto, pero podemos porque tenemos a su Espíritu Santo. Y lo otro es que desde nuestro punto de vista, y este es el dato apologético número 2 del día de hoy, gratis para todos ustedes porque somos Calama para Cristo, desde nuestro punto de vista algunas personas pueden pensar primero que Dios es malo y segundo que Dios es injusto. Primero piensan que Dios es malo porque nosotros somos seres limitados, finitos, y vemos la maldad ahora. No tenemos nosotros el panorama que tiene Dios de toda la eternidad, de toda nuestra historia como seres humanos. Entonces yo no voy a poder saber nunca si ese mal que Dios permitió es finalmente para un bien mayor. No lo sé, porque yo soy limitado. Entonces podemos pensar que si Dios permite algún tipo de mal, Él debe tener muy buenas razones para permitirlo, ¿cierto? Porque Él tiene un conocimiento eterno de lo que nosotros vemos de manera finita. Yo estoy limitado al tiempo y al espacio, somos seres tridimensionales. Él no, Él tiene esa temporal, Él ve todo simultáneamente. Entonces, no puedo decir yo que Dios es malo porque permite el mal o que Él es el autor del mal. Yo no lo puedo ver así. Y tenía otro punto, pero se me fue. Déjenme ver si lo recuerdo leyendo esto. Bueno, si me acuerdo se los digo, pero eso es importante que ustedes sepan con respecto al mal. Él es el que sabe. Continuamos. Entonces, bien. Lo que parece paradójico, incluso absurdo para los seres humanos finitos, encuentra coherencia en la justicia de un Dios eterno. En la Biblia, las normas justas de Dios, la ley, sirven como expresiones reveladoras de su carácter, naturaleza y posteriormente su voluntad. Tenemos varias citas que pueden ustedes revisar, Deuteronomio, Salmos, Isaías. Están destinadas a ser seguidas como actos de adoración. Recuerden que la obediencia es un acto de adoración a Dios. Por eso, si yo lo conozco más, lo adoro mejor. Están dirigidas a ser seguidas como actos de adoración llenos de fe, que reconocen su amor y gracia por su pueblo al tiempo que declaran su nombre al resto del mundo. Deuteronomio 8 del 1 al 10. Ahora bien, desde la caída, Génesis 3, la naturaleza humana se ha visto contaminada por el pecado e incapaz de llevar a cabo el propósito original de estos mandamientos reveladores sin el empoderamiento sobrenatural del Espíritu Santo que mora en ella. Necesitamos nacer de nuevo para que el Espíritu Santo nos llene y así poder seguir el estándar que Dios tiene de justicia. Bien, en el Antiguo Testamento, el hecho de que Dios morara entre su pueblo, un acto lleno de gracia, amén, ¿verdad?, iba íntimamente ligado a su justicia. Al habitar en el tabernáculo y más adelante en el templo de Jerusalén, su ley no solo se revelaba como debía
su ley no solo revelaba cómo debía adorar fielmente su pueblo, sino también la manera en que debía vivir dentro de una comunidad que declaraba su nombre al resto del mundo. Un individuo declarado justo ante los ojos de Dios cumplía fielmente los mandatos de la ley y, debido a la gracia de Dios, se le permitía existir y ministrar en su presencia. ¡Wow! En el Nuevo Testamento, la justicia de Dios se representa en su plenitud trinitaria, tal como se revela en la persona y el Evangelio de Jesucristo. Podemos ver todas las citas que nos hablan y respaldan esto. Y lamentamos decirles a nuestros amigos unicitarios o unitarios que están en un error. Lamentablemente oramos para que el Señor les dé la gracia para que ustedes puedan salir de ahí. La muerte y resurrección de Jesús continúan la acción misericordiosa de Dios de investir a los individuos de su justicia. Individuos que luego pueden existir en la presencia inmediata de Dios a pesar de su estado caído. Amén. Leamos Efesios 4:24 para ver qué nos dice. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Qué lindo versículo. En lugar de morar en la proximidad de Dios como hacía el pueblo de Israel, ojo acá, en el interior de los cristianos ahora vive el Espíritu Santo. Aleluya. De nuevo, en lugar de morar en la proximidad de Dios como lo hacía el pueblo de Israel, en el interior de los cristianos ahora vive el Espíritu Santo. Las personas que han depositado su fe en Jesucristo son los destinatarios de la justicia de Cristo y se han convertido en nueva creación. Amén. Leamos esto. Segunda de Corintios 5 del 16 al 21. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Amén. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aleluya, aleluya, hermanos. Bien, aquí tenemos nosotros también un montón de versículos claves. Algunos han pasado por arriba, pero aquí ustedes pueden ver que todos estos versículos nos hablan de la justicia que acabamos de hablar acerca de Dios. También tenemos un montón de lecturas recomendadas. Si alguno tiene la opción de obtener algunas de estas teologías sistemáticas, son muy buenas. Y también, bueno, algunas vienen ya incluidas en el software bíblico Logos. Depende de la biblioteca que usted tenga. Y como siempre yo les digo, dentro de este software bíblico Logos hay un montón de recursos, herramientas, es decir, diccionarios teológicos, teologías sistemáticas, comentarios bíblicos, libros cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos sí, de alguna manera, profundizar en la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer la teología sistemática, no me recuerdo de quién era, déjenme ver acá el nombre. La teología sistemática de J. Miller Erickson o Miller J. Erickson. Es una teología sistemática muy buena también. Entonces, ¿qué nos dice esta teología sistemática respecto a la justicia? Dios no solo actúa en conformidad con su ley, también administra su reino de acuerdo con ella. Bien, lo que Dios es,
su reino lo es. Esto es, exige que otros cumplan su ley. Nosotros, su pueblo, debemos cumplir la ley de Dios. Ahora, no vayan a pensar que yo soy un judaizante, ¿verdad? Y lo que estoy diciendo es que debemos cumplir la ley mosaica. No. La ley que Dios primero puso en nuestro corazón y luego lo que Jesucristo dejó establecido. Esa es la ley que tenemos que cumplir. La rectitud descrita en la sección anterior es la rectitud personal o individual de Dios. Su justicia es su rectitud oficial. Ojo acá, miren, no me había percatado de esto. Vamos a marcarlo. Su justicia es su rectitud oficial. Oh, algo pasó que no se me marcó. Ahora sí, a ver. Ya. Su exigencia de que otros agentes morales se adhieran también a los estándares. Eso somos nosotros somos agentes morales. Dios es, en otras palabras, como un juez que como individuo particular se adhiere a la ley de la sociedad y que en su capacidad oficial administra esa misma ley para que sea cumplida por otros. Él es el estándar de la justicia y también ejecuta su justicia. Continuamos. Las escrituras dejan claro que el pecado tiene consecuencias definidas que al final acaban ocurriendo, más pronto o más tarde. Y este es otro punto que creo que era el que quería hablar recién y se me olvidó. Si Dios no existe, no existe la justicia. Entonces, cuán desesperanzador es saber que si Dios no tiene la justicia perfecta, es decir, que si cuando Él retorne y juzgue a todas las naciones, los impíos van a pagar de acuerdo a sus obras. Pero si Él no existe y si eso no va a suceder, lo que sucede en esto, en este mundo, en esta realidad, mientras estamos vivos, y queda sin pagar, por ejemplo, supongamos que una persona X mata a otra persona X. Pero la justicia no hizo nada como suele pasar. La justicia terrenal no hizo nada, no lo encontró culpable y esta persona queda libre. Si Dios no existe, esa persona no va a pagar la injusticia que cometió. ¿Se dan cuenta, no? Que si sacamos a Dios de en medio y sacamos su justicia perfecta, todos los actos malvados que no fueron juzgados por la justicia del hombre no serán juzgados nunca. Pero qué desesperanzador saber que si yo fui víctima de un crimen, si alguien mató a mi esposa, si por ejemplo esas personas que todavía lloran a sus familiares, si Dios no existe, nadie va a ser juzgado al final. Entonces es un panorama desalentador. En cambio, mi esperanza y mi certeza es que si aquí en el mundo la justicia humana no es capaz de ejercerla como tal ante un crimen, yo sé que Dios al final lo va a hacer. Porque de Él nada se escapa y Él es justo. Entonces Él va a dar justo castigo a los crímenes. Pero si Dios no existe, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Queda ahí? ¿Yo puedo hacer algo malo ahora, no me juzgan y no tengo mayor paga? Así no funciona. Qué triste es la cosmovisión atea. Nosotros sabemos que Dios es justo y que Él juzgará a los impíos como tal. Continuamos. ¡Pum! En Génesis 2:17 leemos la advertencia de Dios a Adán y Eva. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Advertencias similares podemos encontrarlas a lo largo de las Escrituras, incluida la declaración de Pablo de que la paga del pecado es la muerte. Eso es Romanos 6:23. Deuteronomio 7:10, Salmos 58:11 y Romanos 12:19 indican que Dios castigará el pecado, ya que el pecado intrínsecamente merece ser castigado. Amén. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Leamos, por ejemplo,
Deuteronomio, creo que es más claro. Sí, Deuteronomio 7:10. Pero al que lo odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. ¿Se dan cuenta cómo estos versículos, Salmo 58:11, leámoslo? Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener la esperanza de que lo que la ley humana no juzga, o las injusticias ocurridas en esta vida, serán y obtendrán su pago como corresponde. Deteriora la estructura misma de la economía espiritual divina, y este deterioro o desequilibrio debe ser subsanado. No solo el mal, también el bien acaba recibiendo sus recompensas. Lo acabamos de leer. Deuteronomio 7:9 expresa esto claramente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. De nuevo, leámoslos de la Nueva Biblia de las Américas. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Aquí quiero hacer un pequeño comentario, que este versículo solo desarma la creencia de las maldiciones generacionales. Sabemos que en Éxodo dice que visitará la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, pero eso no es una maldición generacional. Este versículo, junto con, no me acuerdo, Nehemías creo que tiene un capítulo, no lo recuerdo, desarman esa idea, que dice que los que son fieles a Él guardan sus mandamientos, Él los guarda hasta por 1000 generaciones, sin contar que acabamos de leer que dice en 2 de Corintios que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, la verdad es que yo creo que eso se usa un poco de manera equivocada en algunas iglesias, pero las maldiciones generacionales no existen como tal. Bien, continuamos. La justicia de Dios significa que administra su ley con equidad, sin mostrar favoritismo ni parcialidad. Ahí se los dejo un momento para que lo lean. La justicia de Dios significa que administra su ley con equidad, sin mostrar favoritismos ni parcialidad. Solo los actos de una persona no supuesto en la vida se toman en cuenta a la hora de establecer las consecuencias o las recompensas. Usted puede haber sido un gerente, como puede haber sido un barrendero, y eso no importa. Así Dios condenó en los tiempos bíblicos a los jueces que, aunque estaban encargados de servir a sus representantes, aceptaban sobornos para alterar sus juicios. Tenemos como ejemplo 1 Samuel 8:3 y Amós 5:12. La razón de su condena fue que el mismo Dios, al ser justo, esperaba ese mismo comportamiento de los encargados de administrar su ley. ¡Boom! De nuevo, la razón de su condena fue que el mismo Dios, al ser justo, esperaba ese mismo comportamiento en los encargados de administrar su ley. Nosotros hoy somos ministros del Señor, fuimos hechos su pueblo, nación santa, por ende debemos actuar con justicia, hermanos queridos. Por eso esta es una perfección transferible o comunicable de Dios, porque nosotros debemos y somos mandados a actuar justamente, de hecho, hasta juzgar de manera justa. Sin embargo, a veces la regla de Dios no parece justa. Los que llevan vidas pecaminosas no siempre son castigados, y la rectitud con frecuencia parece quedar sin recompensa. El Salmo 73 refleja la prosperidad aparente de los malvados. Están sanos y parecen libres de problemas que otros padecen. Esta observación también la hacemos nosotros con frecuencia. En el pasado a menudo hemos escuchado el eslogan, el delito no paga.
Sin embargo, el delito con frecuencia paga y a veces de forma bastante elegantes. Los jefes del crimen organizado a menudo acumulan fortunas enormes y pueden también tener salud, mientras que algunos creyentes virtuosos son pobres y están enfermos o sufren la pérdida trágica de sus seres queridos. Esta aparente iniquidad continúa año tras año. ¿Cómo Dios permite esto? El problema forma parte del problema más amplio, que es el mal, que recibirá un tratamiento más extenso en el capítulo 20. Esto es propio de la teología esta. Sin embargo, en este momento sería útil señalar lo que descubrió el salmista y lo que tenemos que nosotros también entender. Cuando fue al santuario de Dios, percibió el fin de los malvados. Vio que finalmente serán destruidos. Tenemos el Salmo 73, del 17 al 20 y el versículo 27. Por otra parte, vio que el que sería guiado por el consejo de Dios y finalmente recibido en gloria, versículo 24. La justicia de Dios no se debe evaluar a corto plazo. Por eso aquí está marcado en rojo. La justicia de Dios no se debe evaluar a corto plazo. Durante el transcurso de esta vida a menudo quedará incompleta o será imperfecta. Pero hay otra vida en la que la justicia de Dios se completará. Y esto, hermanos, es lo que yo estaba comentando recién. El Salmo 73 nos muestra esto. Algunos dicen, pero Señor, si yo te sirvo, pero Señor, si yo te creo, Señor, si yo. ¿Por qué el de al lado? ¿Por qué mi vecino? ¿Por qué él, que no cree en ti, no tiene mis problemas? El Salmo 73 nos enseña que en realidad el que está en problemas es el que no cree. Es aquel impío que yo puedo verlo o percibirlo como que está bien. Y yo como creyente a lo mejor tengo problemas, estoy pasando por un periodo de dificultad, pero el Salmo 73, hermano, nos da y nos habla de la esperanza que yo comentaba hace un rato. El fin del impío es la muerte y el fin de nosotros los creyentes es la vida. Entonces no importa lo que podamos acumular o no en esta vida. No importa que el de al lado, siendo un impío, siendo un pecador, tenga un mejor pasar que yo. Porque finalmente mi recompensa como hijo de Dios vale totalmente el esfuerzo, la pena, la tribulación, el problema. Esto me tiene que llevar a mirar a esa persona con misericordia, con piedad, porque él al parecer está bien hoy. Pero cuando venga Cristo, cuando retorne Cristo y juzgue, sabemos cuál va a ser el fin de él. Entonces yo no tengo por qué envidiar o reclamarle al Señor por lo que tiene el impío. Yo ya tengo mucho más, que es Cristo. Y Cristo es suficiente. Amén. Lo que tenga el de al lado, bien, por él. Cristo está en mí. Manténgase con Cristo. Y nuestro final será de vida, no como el final del impío. Continuamos. Durante el transcurso de esta vida, a menudo quedará incompleta, lo leímos eso. Como en el caso de la santidad, Dios espera que sus seguidores emulen su rectitud y justicia. Se los subrayé para que vieran lo importante. Como en el caso de la santidad, Dios espera que sus seguidores emulen o imiten su rectitud y justicia. Tenemos que adoptar su ley y sus preceptos como estándar. Tenemos que tratar a los demás de forma equitativa y justa, porque esto es lo que hace Dios. ¿Se dan cuenta? Tenemos que tratar a los demás de forma equitativa y justa, porque esto es lo que hace Dios. Veamos qué nos dice Jacobo o Santiago 2:9. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. ¡Wow! ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo el estándar de nuestro Dios, el estándar que debemos seguir, es algo bastante alto? Y lo mucho que necesitamos del Espíritu Santo y de Cristo en nuestras vidas para poder hacerlo. Por eso esto es lindo, porque el Señor nos manda a imitar esta justicia, esta rectitud. Y para hacerlo necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, efectivamente, lejos de Cristo, nada somos, hermanos. Les quiero mostrar
de forma muy rápida, creo que vamos a alcanzar a leer todo el material. La joyita que yo siempre les digo. Ustedes saben que yo he hablado antes de la teología sistemática y filosófica del doctor Norman Geisler y cómo esta teología no está en español. Además, la editorial dejó de imprimirla, entonces no solo cuesta conseguirla, creo que hay unas traducciones al portugués, sino que además la podemos conseguir en inglés. Usted la puede conseguir en el software bíblico Logos, pero está en inglés. Entonces yo me permití traducir un poco esto para ustedes, para que crezcamos un poco con respecto a eso. Y miren lo que nos dice la base teológica para la justicia de Dios del doctor Norman Geisler, y es magnífico porque nos enseña o nos muestra esto a manera de silogismo. Teológicamente, la justicia de Dios se basa en su moralidad e inmutabilidad. Dios es metafísicamente absoluto y moralmente perfecto. El razonamiento es así. Y leamos estos dos especies de silogismo. 1. Dios es un ser inmutable. Aquí también debería decir sin cambio. Dios es también un ser moral. Premisa 2. Premisa 3, que a modo de conclusión, por lo tanto, Dios debe ser inmutablemente moral. Pero ser justo es una característica de un ser moral. Por lo tanto, Dios debe ser inmutablemente justo. Es decir, Él debe estar absolutamente correcto en todo lo que Él es y hace. ¡Wow! La tercera. La segunda, que es un silogismo un poco más común de dos premisas y una conclusión. 1. Dios es un ser moral. 2. Dios es un ser perfecto. 3. Por lo tanto, Dios es un ser moralmente perfecto. Una característica de ser moral es ser justo. Por lo tanto, Dios es perfectamente justo. Tremendo lo que hace el doctor Norman Geisler en su teología. ¿Y esto por qué lo tenemos que aprender así? Porque recuerden que Dios tiene simplicidad. Dios es un ser simple en su esencia. Entonces, sus atributos no tienen diferencia entre ellos, no son distintos, no son separables, no son divisibles. Entonces, si Dios es inmutable, su justicia es inmutable. Si Dios es justo y infinito, su justicia es infinita. Entonces, Dios es, por ejemplo, para que entiendan, Dios es justicia amorosa, inmutable, infinita, omnisciente, omnipotente, etc. Los atributos en Dios están perfectamente cohesionados entre sí. Hay una armonía perfecta entre ellos. No es que Dios sea más de uno que de otro. Dios es simple en su esencia. También vimos la simplicidad de Dios en episodios anteriores. La pueden buscar aquí en el canal de Facebook o en el canal de YouTube. Bien, entonces, como siempre les digo, yo también busco tratar de profundizar lo que se pueda y mostrar diferentes herramientas que podemos utilizar. Vamos ahora a leer la teología sistemática de Louis Berkhoff, que como siempre les digo es una que a mí me gusta mucho. La justicia de Dios. Este atributo está relacionado estrechamente a la santidad de Dios. Ched habla de la justicia de Dios como un modo de su santidad. Y Strong la denomina simplemente santidad transitiva. No obstante, estos términos se aplican solamente a lo que se llama generalmente como lo relativo, a diferencia de lo absoluto, la justicia de Dios. La idea fundamental de justicia. La idea fundamental de justicia, dejen ver cómo va el sonido, estimados hermanos. Vamos súper bien. Bien. Ouch. Continuamos. La idea fundamental de justicia. La idea fundamental de justicia es la de una adherencia estricta a la ley. Entre los seres humanos presupone que hay una ley a la cual deben conformarse. En ocasiones se dice que no podemos hablar de justicia en Dios porque no hay ley a la que Él esté sujeto.
Pero aunque no hay ley por encima de Dios, ciertamente existe una ley en la misma naturaleza de Dios. Vamos a marcar esto. Wow, ciertamente existe una ley en la misma naturaleza de Dios. Y este es el estándar posible más elevado por el cual todas las demás leyes son juzgadas. Wow, Berkov es muy claro en sus razonamientos y en sus definiciones. Vamos que se puede. Generalmente se hace una distinción entre la justicia absoluta y la justicia relativa de Dios. La primera, justicia absoluta, es aquella rectitud de la naturaleza divina en virtud de la cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Mientras que la segunda, justicia relativa, es aquella perfección de Dios por la cual Él se mantiene a sí mismo en contra de cada violación de su santidad y muestra en cada aspecto que Él es santo. Es a esta rectitud la que el término justicia se aplica de manera más particular. La justicia se manifiesta en sí especialmente a darle a cada ser humano lo que merece, al tratarlo según su dignidad. Esto es impresionante porque dice que la justicia de Dios se manifiesta en sí especialmente al darle a cada ser humano lo que merece. ¿Se dan cuenta que esto puede sonar un poco contrario a la gracia? Porque la gracia es no tratarlos como merecemos. Pero por eso en Dios esto confluye de manera perfecta. La justicia inherente de Dios es naturalmente básica a la justicia la que Él revela en el trato con sus criaturas. Pero es especialmente lo segundo, también denominado la justicia de Dios, que requiere una consideración especial aquí. Los términos hebreos para justos y justicia son sadik, sedek y sedek haká. Y los términos correspondientes en griego, dikaios y dikaiosune, los cuales contienen la idea de conformidad a un estándar. En la escritura esta perfección es reiteradamente adscrita a Dios. Vamos a ver qué versículo. Este es bueno y es claro. Salmo 119, 137. Justo eres tú, Señor, y rectos son tus juicios. Ahí vemos un ejemplo espectacular de ambas justicias. Dios es justo y además actúa con justicia. Veamos si hay alguno que también sea igual de claro, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, hay muchos versículos que apoyan esta idea de la justicia de Dios y de cómo nosotros, aquí mira, hay uno muy bueno. Primera de Juan 3:7, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Amén. Ese versículo deja claro a lo que nos referimos. Bueno, y aquí pueden ver muchos más versículos que siempre pueden ustedes revisar en sus Biblias para profundizar en esto. Distinciones aplicadas a la justicia de Dios. B. Ante todo existe una justicia rectoral de Dios. Esta justicia, como el mismo nombre implica, es la rectitud por la que Dios se manifiesta como el regente tanto de lo bueno como de lo malo. En virtud de ella, Él ha instituido un gobierno moral en el mundo e impuesto una ley sobre el ser humano, que promete recompensar al obediente y amenaza castigar al transgresor. Es clarísimo esto, es muy, muy claro. Dios se erige prominentemente en el Antiguo Testamento como el legislador de Israel. Esto lo podemos ver en Isaías 3:20. Y de la gente en general. Veamos Santiago 4:12. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo?
un solo legislador y juez, ¿cierto? Y sus leyes son leyes justas. Eso lo vemos en Deuteronomio 4:8. La Biblia se refiere a esta obra rectoral de Dios también en el Salmo 99:4 y Romanos 1:32. Veamos qué dice Pablo en Romanos. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Vemos entonces que Dios es el juez de todo ser humano, incluso de los que no siguen su ley. Estrechamente conectada con la rectoral es la justicia distributiva de Dios. Este término usualmente sirve para designar la rectitud de Dios en la ejecución de la ley y se relaciona con la distribución de recompensas y castigos. Bien. Romanos 2:6, clarito. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso es justicia distributiva. ¿Cierto? Es de dos clases. Uno, justicia remunerativa, que se manifiesta en sí misma en la distribución de recompensas tanto para los hombres como los ángeles. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, en Segunda de Crónicas, en los Salmos, en Miqueas, en Mateo, y así sucesivamente. Es realmente una expresión del amor divino, repartiendo sus bondades no sobre la base del mérito estricto, porque las criaturas no pueden establecer ningún mérito absoluto ante el Creador, sino, y aquí atención, conforme a la promesa y al acuerdo. Bien, y aquí está la explicación de esto. Las recompensas de Dios están motivadas por la gracia y surgen de una relación de pacto que Él ha establecido. Aquí me voy a detener muy cortito para profundizar en esto porque me parece muy, muy bueno que entendamos esto. Dios aplica su justicia remunerativa a través de la gracia para nosotros de acuerdo a su pacto y a sus promesas. Y recuerden que sus promesas y su pacto es con su pueblo, con sus hijos. Entonces, por eso la recompensa son para nosotros en ese aspecto. Porque Él prometió y pactó con nosotros que Él iba a tener misericordia y todo lo que conocemos respecto a los pactos de Dios. Y ahí es cuando Él aplica esta justicia. Porque nosotros nosotros no somos merecedores de esto. Y como Él debe actuar de manera justa, nosotros merecemos el castigo. Pero Dios hizo que viniera Jesucristo para pagar nuestra culpa. Y así, eso fue un pacto que Él hizo, fue una promesa con nosotros. Y debido a eso, Él, y a través de su gracia, es que nos recompensa a los que creemos en sus pactos y en sus promesas. ¿Bien? Bien. Y la justicia retributiva, que son las dos clases de la justicia, ¿cierto?, que estamos hablando ahora de Dios, que se relaciona con la imposición de sanciones. Es una expresión de la ira divina. Aunque en un mundo sin pecado no habría lugar para su ejercicio, necesariamente ostenta un lugar muy prominente en el mundo repleto de pecado. Como un todo, la Biblia enfatiza la recompensa de los justos más que el castigo de los malvados. Pero incluso esto último es suficientemente prominente. Eso recién lo vimos en Romanos 1:32, está en Romanos 2:9, en Romanos 12:19 y en Segunda de Tesalonicenses 1:8. Vamos a leer dice: dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Justicia retributiva. Bien. Y muchos otros pasajes también hablan de esto.
debe señalarse que, aunque el ser humano no tenga méritos para recibir la recompensa, sí merece el castigo que se le dispensa, lo que acabamos de comentar. La justicia divina está original y necesariamente obligada a castigar el mal, pero no a recompensar el bien. La recompensa es por gracia. Veamos Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervo inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Tremendo versículo ese. Entonces, Dios está obligado a castigar el mal, pero no está obligado a recompensar el bien. Bien. Y esto se lo destaqué para que lo leamos, le saquen una foto, un screenshot, porque con esto cerramos. Muchos niegan la estricta justicia punitiva de Dios y afirman que Dios castiga al pecador para reformarlo o para refrenar a otros de pecar. Pero estas posturas no son sostenibles. El propósito principal del castigo del pecado es el mantenimiento del derecho y la justicia. Desde luego, pueden servir incidentalmente y puede incluso secundariamente estar pensado para reformar al pecador y refrenar a otros de pecar. Pero de nuevo, el propósito principal del castigo del pecado es la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta que este tema de la justicia de Dios es tremendo? Y aunque podamos confundirnos un poco entre justicia retributiva y otros términos, ¿verdad?, que acabamos de leer, son solamente aspectos de la justicia. Dios castiga a los malos porque así su justicia y su santidad lo demanda, y Dios recompensa a los justos y obedientes no porque sea necesario, sino que por su gracia Él lo hace, porque así lo prometió. Amén. Hermanos, esto ha sido el episodio 27 de esta excursión. Creo que vamos a llegar a los 30 episodios de este primer ciclo y luego vamos a hacer un break, un periodo de descanso y vamos a continuar con esta excursión de la teología sistemática. Hemos hablado mucho. Entonces vuelvan a los episodios anteriores. Lo pueden encontrar aquí en YouTube y lo pueden encontrar aquí en Facebook o en YouTube. También nos pueden seguir en Instagram, donde también compartimos contenido. Entonces, sin más, queridos, esto fue el episodio 27 de la doctrina del Dios Trino, la justicia de Dios. Espero haya sido de bendición y que la paz de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Dios los bendiga.